7:45 de la mañana. A esta hora le damos la bienvenida al viceministro de Gobernabilidad, Mario Cubi. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Liz, y buenos días a todos los que ven el programa. Un gusto. El gusto es nuestro. Bueno, el sábado sucedió lo que se preveía, ¿no? Quizás no con esa cantidad de votos. Al final, de 104 votos dijeron sí a la recomendación que hacía el informe de la comisión que investigó el caso Encuentro para dar paso a un juicio político al presidente Guillermo Lasso, y dicen por el grado de comisión por omisión. ¿Cómo toman ustedes desde el gobierno? ¿Qué primó en la asamblea en esa decisión, consideran ustedes? Liz, bueno, efectivamente es una decisión realmente esperada. En este caso, y no quiero parecer excesivamente duro o ingenuo, como algunos me han llamado, pero la votación del sábado realmente no es representativa de una situación política real, pues los asambleístas sabían que esto no tenía ninguna consecuencia ni legal ni constitucional y por lo tanto pues aprovecharon lo que yo llamo un tarimazo para tratar de mostrar algo de fiscalización en lugar de lo que todos sabemos, y es que no están cumpliendo con el trabajo que los ecuatorianos esperamos, aprobando leyes que cumplan con las necesidades principales. Pero un tarimazo que va consolidándose y tomando forma, porque mire usted que la Izquierda Democrática decía que habían votado a favor para que eso se convierta en un llamado de atención al presidente. Pachacutic por ahí que decía que ellos van a analizar por sí mismos, quizás liderar lo que viene de aquí en adelante de este juicio político. El Partido Social Cristiano que señalaba que hay una bancada que por sí sola cuenta con todos los votos y es UNES. Y desde UNES que ya analizan es ver quién esta semana va a hacer la petición formal con las 46 firmas de respaldo. Efectivamente, y estamos seguros que en virtud de lo que se ha vivido hasta ahora, va a iniciarse un juicio político sin sustento jurídico. Ese informe realmente no tiene, y no lo decimos solo nosotros del gobierno, sino cientos, al menos ya en televisión, decenas de constitucionalistas y abogados expertos, no tiene justificación legal, no tiene el sustento jurídico, no existe el nexo causal. Las causales son una especie parecería que cogieron partes de derecho penal, algunas hasta mal hechas, parte de derecho constitucional y por supuesto arte, intención golpista y política, la metieron en una licuadora y salió un revuelto que ni ellos mismos entienden. Sin duda, esperamos que esta semana, y no es porque queramos, sino porque eso es lo que se ve, alguno de los asambleístas plantee formalmente el juicio político, se consigan las firmas y entonces tendremos que revisar. Ojalá tengan la falta de agudeza mental de mandar tal cual como está el informe, porque eso no pasa ni un par de horas en la Corte Constitucional en la sala de admisibilidad. Sin embargo, tendremos formalmente que esperar hasta que esté listo el pedido de juicio político para poder emitir criterios formales al respecto. Y efectivamente es un mensaje político, lo tomamos, lo entendemos, pero entendemos mucho más y nos importa del gobierno mucho más las solicitudes ciudadanas. Y es por eso que el señor presidente de la República ha decidido emprender varias cruzadas, la primera contra la inseguridad, una cruzada que tiene varias aristas. La primera y más importante, y aquí aprovecho a hacer un llamado a los señores asambleístas respecto de las reformas constitucionales que hoy están ya con un informe, el primer informe desde la Comisión, para que Fuerzas Armadas puedan salir a defender al país contra nuestro verdadero enemigo, que es el crimen organizado y el narcotráfico. De hecho, es muy triste decir, hace pocas horas se confirmó la muerte de un militar en la frontera norte en un intercambio armado contra narcotraficantes. Y es por eso que es necesario que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía Nacional en delitos específicos, e insisto en ese llamado desde el gobierno nacional, pero estoy seguro que la ciudadanía está pensando lo mismo para que los asambleístas paren solamente de dedicarse al show y empiecen a aprobar reformas importantes como estas reformas constitucionales y permitan por fin que las Fuerzas Armadas salgan a proteger a los ciudadanos. También tenemos temas de inversión social. El presidente ha anunciado... Adelante, Liz. No, digo, usted decía, entendemos el mensaje de la Asamblea, pero ese mensaje parecería ser que el presidente se va porque se va. No. A ver, sin duda que hay un grupo de golpistas que ni siquiera esconden ya sus intenciones. Fíjese que cuando se les mencionó lo ridículo de su primera acusación de traición a la patria, saltaron a inventarse otra en el último día y después finalmente hasta se les salió. A veces la conciencia acusa, ¿no? El angelito de la guarda sale y finalmente no los deja mentir y salieron a anunciar ya inventos de incapacidad mental sin conocer la ley ni la Constitución y finalmente que si eso no les sale la Corte Constitucional se mantiene en derecho
van a salir a las calles como unos meros golpistas, olvidándose de su rol de asambleísta. Esa parte la entendemos, pero no es que la escuchamos, porque no vamos a aceptar nunca desestabilización a la democracia, ni que se rompe el orden constituido, y mucho menos que se convoque al caos, porque nuestro deber como gobierno nacional es proteger a todos los ecuatorianos, la paz y el orden social. Pero ¿cómo van a frenar ese intento de desestabilización? Entonces, ¿cómo van a frenar ese intento de desestabilización que ustedes están señalando es lo que hay detrás? ¿Qué van a hacer para contener? Bueno, primero con derecho, como lo estamos haciendo hasta ahora, como lo seguiremos haciendo conforme avance este proceso, por ahora burdo, pero veremos qué sale en el anuncio de juicio político que probablemente esta semana tengamos. Respecto de lo otro, no existe, y esto es importante mencionarlo, porque algunos sectores siguen disfrutando de generar zozobra en la sociedad. No hay paro. No hay paro, lo ha dicho el señor Issa la semana pasada en varios medios de comunicación, lo ha dicho ayer Cecilia Velázquez de Pachacutic, también relacionada con la CONAIE. En las 14 resoluciones de la CONAIE no hay convocatoria a paro ni a movilización nacional. Existen 2 convocatorias de manifestaciones, la primera el 8 de marzo, donde marchan muchísimas organizaciones sociales de forma pacífica y legítima por el Día Internacional de la Mujer. Y hay otra para el 28 de marzo, también anunciada pacífica, y la respetaremos mientras se mantengan esos términos, tal cual dice la Constitución, y es sano en una democracia, para hacer entrega del proyecto de ley de aguas. Eso no es paro, eso no es movilización, lo han aclarado los propios líderes de estas organizaciones sociales. Así que quitémosle ese miedo a la ciudadanía. ¿Y cómo combatimos cualquier intento de desestabilización realmente? Haciendo el trabajo del gobierno nacional. Y ahí permíteme mencionar algunos elementos y respecto de lo que entiende el señor presidente. 15.000 millones de dólares será el nuevo presupuesto en materia de inversión social, y eso se aterriza en educación, en salud. Y para aquellos que dicen que no se ha hecho nada, y créanme, entendemos, y por eso este año se multiplicará esa inversión y esa obra entregada, porque entendemos que los ecuatorianos quieren y solicitan más. Pero mencionar, el hospital de Durán ya ha entregado, el hospital de Bahía ya ha entregado, varios centros de salud en Machala. Este año en poco se entregará el hospital de Manta, el hospital de Pedernales, y empezará la construcción del hospital de Quinindé, de Santa Cruz y de La UCI. En materia de seguridad, 53.000 chalecos y 13.500 nuevos policías de este año, de los cuales los primeros 8.000 empezarán a patrullar las calles en abril de este año. En un mes tendremos 8.000 policías nuevos, y para noviembre 5.500 más aproximadamente. Viceministro, mientras... Mencionar los 2 temas más urgentes, salud y educación, y cerca de 350 millones se destinarán inmediatamente para la compra de medicamentos en hospitales. De esa manera, atendiendo las necesidades sociales más urgentes del Ecuador, es como nos dedicamos a trabajar y a servir al pueblo ecuatoriano. Y eso que se demostrará poco a poco, cada vez más y con mayor profundidad, es la manera en que el gobierno nacional quiere que los ecuatorianos sientan ese trabajo. Además, el presidente de la República la semana pasada a todos sus gobernadores les exigió y ordenó que se intensifique el trabajo en territorio, que se intensifique la entrega de obras, los patrullajes, los controles de precios, para empezar a mejorar en seguridad, en salud y en los demás aspectos que los ecuatorianos están buscando. Pero mientras eso hace el gobierno, por otro lado está una asamblea que más bien busca plan A, plan B, plan C. Eso parecería, porque si no funciona una cosa, pues irán por otra, y a eso, aunque usted ha sido enfático en decir que no hay paro, también hay una puerta abierta ahí para en algún momento ese escenario cambie. Lo han dicho las organizaciones indígenas, hay una mecha que se ha encendido, y es porque consideran que tampoco ha habido pues el cumplimiento de esos acuerdos en su totalidad. Mire, gracias Liz por eso. No sé si producción nos puede ayudar con una imagen que les compartí hace un momento respecto del nivel de cumplimiento de los acuerdos. Como pueden notar, de todos los acuerdos alcanzados, y ojo, esto es importante para que la ciudadanía tenga claro, 14 de octubre de 2022 se terminaron las mesas de diálogo. Esto primero para entender que nadie se ha levantado de mesas de diálogo. Las mesas de diálogo terminaron formalmente el 14 de octubre. Luego se instauró una comisión de seguimiento de esos acuerdos. Desde 14 de octubre hasta acá, un poco más de 3 meses, va el 28% de los acuerdos absolutamente cumplidos, el 65% de los acuerdos en proceso de cumplimiento bajo el cronograma establecido. Y esto no es como algunos están mencionando, que en proceso de cumplimiento es que no se ha hecho nada, sino que hay que entender que hay diferentes acciones que dentro del acuerdo y cronograma establecido toma de 3 a 6 a 12 meses porque tiene algunos pasos.
Y después, nosotros siempre diremos la verdad. Hay un 7%, como ustedes pueden notar, con retrasos o problemas de cumplimiento por diversos factores. Algunos porque requieren proyectos de ley y, como usted bien ha mencionado, los señores de la Asamblea Nacional están más dedicados al show politiquero y a acusaciones completamente descabelladas en lugar de hacer su trabajo. En otras, porque hace falta ciertos elementos de coordinación. Pongo un ejemplo puntual: en la focalización del subsidio al gas. El principal inconveniente para varias comunidades es el transporte del gas, pues el cilindro se mantiene en su precio oficial, pero el transporte a comunidades alejadas les cuesta $3 o $4 adicionales. El gobierno nacional, dentro de estos acuerdos, ha establecido una hoja de ruta para poder ayudar en ese proceso y reducir costos, pero son las propias comunidades las que deben establecernos, y las organizaciones sociales, cuáles son los puntos específicos donde podemos integrar esa entrega, y aún no lo recibimos. Esto es parte de este 7%, y es importante mencionar que aún cuando algunos sectores han anunciado levantarse de las mesas, nosotros, junto a la comisión de seguimiento debidamente instaurada y con los actores imparciales establecidos, seguiremos fiel y firmemente cumpliendo la palabra. Viceministro, Y cumpliendo estos acuerdos durante los próximos días. rápidamente, dos inquietudes que tengo todavía, y una es, si es que las cosas van avanzando dentro de ese proceso de juicio político, llega a la Corte Constitucional, donde hay varios escenarios, y uno de esos es que se avale ese proceso, ¿qué carta jugará el gobierno? ¿Pudiera ser la muerte cruzada? Mire, Liz, es importante ir paso a paso. Por ahora ni siquiera hay convocatoria a juicio político. Primero tendremos que ver esa convocatoria, analizarla jurídicamente, presentar las debidas defensas, y de paso invitamos a la ciudadanía y a la sociedad civil a que sea partícipe. Acuérdense que hay herramientas como los amicus curiae, donde pueden diferentes juristas, universidades, gremios, presentar ante la Corte Constitucional y plantear los argumentos en contra o a favor, según los que quieran. Me imagino por ahora que serán en contra en virtud de la falta de juridicidad que ha tenido el trabajo de la Asamblea, a la Corte Constitucional. Luego de eso, que son algunos días, desde que llega a la Corte son al menos 6 días para tener esa respuesta, veremos los siguientes pasos. Nosotros en el Gobierno Nacional no estamos preocupados de los miedos ni de los sustos, sino de trabajar por la ciudadanía. En 30 segundos, ¿consideran que el presidente comienza a ser un perseguido político durante este gobierno? No me gusta mucho el término de perseguido político, pero definitivamente está claro que aquellos que perdieron las elecciones no soportan que un hombre honesto, que un hombre con ideas claras, que un hombre que está trabajando por resolver los problemas más graves del Ecuador, por ejemplo, la desnutrición infantil crónica, que ningún otro gobierno se había preocupado, que él ha bajado del 29% al 19% en menos de 2 años, que es un hito a nivel internacional, y no lo decimos nosotros, sino los organismos internacionales que revisan el programa, que está mejorando los niveles económicos del país, que está cada vez invirtiendo más y capturando más droga que cualquiera de los otros gobiernos. Vamos más de 400 toneladas de droga capturada. Siga siendo el presidente de los ecuatorianos, siga atendiendo las necesidades sociales, y por eso andan desesperados por recuperar el poder, y seguramente para evitar que muchas de las causas que tienen encima terminen metiendo los presos donde corresponde. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Liz. Siempre un placer.